Dice, yo no voy a soportar que nadie agravie a alguien que tenga promesa. El tiempo de humillación no permanece tanto sobre alguien que tiene promesa. Y Gedeón le dice al ángel, ¿qué pasó, papá? ¿Dónde está lo que se le prometió a mi padre? Estamos aquí cogiendo batalla. Pero no fue eso lo que el Padre determinó para nuestra vida. Tiene que entender que cuando Dios da una promesa, esa promesa tiene un tiempo señalado de cumplimiento. Bendiciones, bienvenido a su programa Liberación y Sanidad al Instante. Sanidad y liberación al instante desde esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Así que bienvenidos una vez más. Póngase cómodo en su asiento. Recuerda suscribirte al canal Excelencia Cristiana Televisión para que pueda disfrutar cada segmento. Hoy tenemos una palabra poderosa de parte de Dios para tu vida, fresca del Espíritu Santo, como en cada programa. Pero antes de comenzar, estamos aquí compartiendo con hombres de Dios, los cuales se van a presentar. Amén. Amén. Bendiciones. Para mí es un placer poder estar aquí junto a ustedes. Que le hable su amigo Adrián Arturo Lazobán, un servidor más. Bendiciones. Amén. Dios te continúe bendiciendo. Pastor Darwin Félix, quien te habla, y estamos aquí con una palabra de parte de Dios para tu vida que sabemos que será de mucha bendición. Así que preste su oído, incline su oído, abra su corazón para recibir en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy tenemos un tema poderoso que queremos compartir con ustedes acerca de los 4 niveles de las promesas. Aunque no vamos a hacer todo el énfasis porque tenemos un tiempo corto acerca de los 4 niveles de los 4 niveles de la promesa, pero hay una palabra poderosa de parte de Dios para gente que tiene promesa de Dios, para gente que un día Dios le habló, para gente que Dios le ha prometido, para gente que a través de la palabra, a través de un profeta en sueño o en la intimidad Dios te ha hablado. Amén. Y vamos a comenzar leyendo Salmo 105. Salmos capítulo 105, versículo 8 al 12. Vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Le estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Amén. Ahí me llama a la atención algo poderoso ahí. Y es que dice, y se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Lo primero que tenemos que saber es que la palabra de Dios, el verbo de Dios, la promesa de Dios tienen existencia antes de la creación. O sea, antes de Dios concertar esta promesa que está hablando Abraham, ya la promesa estaba en existencia, ya estaba en el sueño de Dios, ya estaba en el plan de Dios. De manera que la promesa de Dios para nuestras vidas no son una improvisación, son parte del propósito por el cual Dios nos trajo a esta tierra. Y la Biblia dice que Jehová se acordó de la palabra que mandó para 1000 generaciones, no solo para Abraham, sino para la generación siguiente después de Abraham. Entonces tenemos que estar claros que lo que Dios ha dicho concerniente a nuestra vida no solo tiene que ver con nosotros, sino que también tiene que ver con nuestros hijos. Por eso es que es muy importante la decisión que nosotros tomamos en estos caminos de Dios, porque la decisión que tú tomas te bendice a ti, pero también bendice a tus hijos. Pero la mala decisión no solo trae maldición sobre ti, sino que también afecta a tus hijos. Ahora aquí está hablando de una promesa que Dios concertó con un hombre llamado Abraham, un hombre que Dios le dijo, en tu simiente serán benditas toda la simiente de la tierra, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Pero esto viene a causa de la decisión de Abraham, a causa de su obediencia al llamado, a causa de su obediencia al Dios que le hizo la promesa. Entonces hay algo, y es que dice que esa promesa Dios, número 1, la concertó con Abraham. Cuando usted se lee Génesis, se da cuenta que Dios le hace un juramento a Abraham, Dios hace una promesa, Dios hace un acuerdo
con Abraham y le dice: a ti yo te voy a dar descendencia, yo te voy a dar toda esta tierra, pero esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. O sea, Dios le promete entregarle una tierra a Abraham y le promete entregarle esa tierra a la descendencia de Abraham sin aún Abraham haber tenido hijo. Por eso le estoy diciendo que la promesa de Dios no son una improvisación en la vida de usted. Abraham ni siquiera tenía hijo, pero ya tenía promesa. Y yo creo que le estamos hablando a gente que tal vez no tiene todo lo que quiere o todo lo que Dios le ha dicho, pero tiene la promesa de Dios. Estamos hablando con gente que tal vez no tiene cuenta de banco, pero Dios le dijo que lo va a prosperar. Estamos hablando con gente que tal vez no ha sacado licencia, pero Dios le dijo que le va a dar un vehículo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo a Abraham: a tu descendencia le voy a dar esta tierra, cuando aún Abraham no tenía hijo. Sí. Cuando aún Abraham ni siquiera hijo tenía. Entonces hay gente que no está teniendo tal vez lo que anda buscando, pero déjame decirte que si tiene una promesa de Dios encima, lo demás Dios lo va a traer. Lo que tú necesitas para llegar a lo que Él te dijo, Dios lo va a poner en tu camino, Dios lo va a poner a tu lado. Entonces, número uno, Dios concertó con Abraham, es acordar entre dos personas. Pero dice entonces que luego juramentó a Isaac. Nunca los juramentos, tú y yo podemos hacer un acuerdo tú solo, pero siempre los juramentos van a requerir de más de una persona. Siempre los juramentos van a requerir de la presencia de más de alguien. Y yo quiero usar la imaginación, pero cuando la promesa que Dios le hace a Abraham también se la hace a Isaac, su hijo, me imagino que el cielo también estaba presente ahí. Me imagino que tal vez ángeles, serafines, lo que sea, estaba presente cuando Dios se la juramentó a Isaac. Pero dice también que esa misma promesa la estableció a Jacob por decreto. Tiene que saber que ya cuando la cosa pasa de acuerdo, cuando se concerta, pero cuando se decreta es otra cosa, porque los decretos tienen una ventaja. Hay algo, y es que cuando un presidente da un decreto, no solo es que lo habla, sino que los decretos son hablados, son escritos, son firmados y son sellados también. De manera que lo que Dios habló a Abraham, lo que Dios juró a Isaac, dice entonces que lo dio por decreto a Jacob. O sea, no solo lo voy a hablar, sino que lo que estoy hablando se va a escribir, se va a firmar y se va a sellar, porque la mano del hombre no puede detener lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Cuando un presidente emana un decreto, no, mire hermano, no vale Senado, no vale jurídica, no vale fiscalía, ningún hombre puede detener lo que salió sellado del palacio. Y yo creo que estamos hablando con gente que Dios ha decretado una promesa sobre su vida. Estamos hablando con gente que tiene que saber que lo que Dios decretó sobre tu casa, sobre tu familia, el diablo ni los hombres lo van a poder detener. Alguien tiene que pararse en la brecha y mantenerse fiel, porque Dios va a cumplir cada palabra que ha dicho a favor de tu casa. Y al final, cuando usted se sigue leyendo, hablamos de que Dios concertó, que juramentó y dice que decretó. Pero ya por último, cuando tú te sigues leyendo, dice que la estableció a Jacob por decreto, ¿verdad? Y a Israel por pacto sempiterno. Ya el pacto tiene más atribuciones. La Biblia dice que ahora somos hijos de un nuevo pacto. Un pacto hecho, ¿verdad? De sangre. Un pacto que tiene que ver con Jesús. Ya no de animales ni de macho cabrío, sino de la sangre de Jesús. El pacto requiere más argumento aún que el mismo decreto. Y dice que le estableció por pacto sempiterno. La palabra sempiterno es una palabra compuesta. Viene del vocablo siempre eterno. O sea, Dios dimensionó lo que Él agarró primero y simplemente concertó y luego lo juró y luego lo decretó. Dios lo dimensionó a la sempiternidad de Dios. O sea, Dios dijo, esta promesa va a ser para siempre sobre la descendencia de Abraham. Esto no solo va a ser para los hijos de Abraham, sino que va a ser para los hijos de los hijos de los hijos de Abraham. Porque la misma promesa
promesa que Dios le dio a Abraham fue la que corrió sobre Isaac. La que Dios le dio a Isaac fue la que corrió sobre Jacob. La que Dios le dio a Jacob fueron las que corrieron sobre las 12 tribus de Israel. Aleluya. Y son las mismas promesas que están corriendo al día de hoy sobre nuestras vidas. Entonces alguien tiene que saber hoy que la palabra de Dios tiene eternidad. Sus promesas no van a pasar. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El COVID se puede meter, puede venir pestilencia. Está escrito en Mateo 24. Pero lo que Dios dijo a favor de nosotros, nada va a poder detenerlo. Así. Aleluya. Promesa. Esa palabra. Sí, pastor. Esa palabra promesa significa anuncio. Aleluya. Hay una palabra hebrea que no recuerdo ahora, pero el significado es anuncio. De manera que cuando Dios le da una promesa a alguien, lo que está haciendo es anunciándole lo próximo que quiera hacer en la vida de ese alguien. Promesa es el anuncio del cielo para alguien que está en la tierra. Entonces, cuando Dios te entrega una promesa, te está indicando, es un indicador, es una señal que no se corresponde con lo que tú estás viviendo en el presente, porque no es para el presente, es para el futuro. La promesa viene no a describir lo que tú estás viviendo en el momento, sino lo que Dios va a hacer contigo en el futuro. Por eso en una ocasión dije que para uno recibir el cumplimiento de una promesa, número uno, tiene que creer. Escuche, dice la palabra en Lucas capítulo 1, verso 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Wow. Una cosa es que Dios diga, una cosa es que Dios dé promesa y otra cosa es que tú la creas. Amén. Porque si Dios te da una promesa en tu corazón tú no la crees, es posible que no veas el cumplimiento de esa promesa. Pero si tú crees lo que Dios te está diciendo, tú tienes la seguridad 100% de que un día se cumplirá lo que salió de la boca de Dios para tu vida. Entonces es importante creer lo que Dios está diciendo, porque de repente Dios dice que traerá salvación a tu casa y es cuando tu familia más lejos está de la presencia de Dios. Y tú dices, pero ven acá, Dios está diciendo que va a traer salvación a mi familia y la familia está envuelta en alcohol, en droga, en brujería, en prostitución, en delincuencia. Los veo muy lejos de la presencia de Dios. Están muy lejos como para que Dios los alcance. Eso dice el razonamiento humano. Eso dice nuestra mente conforme a lo que nuestros ojos están viendo. Pero esto no se trata de hablar o de moverse de acuerdo a la vista. Por eso Pablo en una ocasión dijo que no andamos por vista, sino por fe. El problema es que esta generación está tratando de atrapar lo que Dios le prometió basado en su sentido. Y es un fracaso. Entienda, para ver lo que Dios está diciendo, hay que hacer uso de la fe. Escuche, Lucas 1:45. Dios dice en su palabra, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho. Si Dios dijo que salvación viene para tu casa, si esa es la promesa, ese es el anuncio del cielo, y no importa la condición en que esté tu familia, Dios sabe cómo hacerlo. Que no te preocupe el cómo, lo importante es que crea que el Dios que está prometiendo salvación para los tuyos lo hará. ¿Cómo lo hará? No sabemos, pero un día Dios se va a meter. Amén. El viento va a soplar y los hijos rebeldes que en la casa de repente vendrán a los pies de Cristo y ya no serán más los hijos rebeldes sino los siervos del Señor. La joven que está en la calle prostituida, cuando Dios se meta, de repente será la misionera de la familia. El papá que está en la casa, que anda por la calle perdido, cuando Dios sople, de repente será el evangelista de la familia. Amén. Si hay un hombre y una mujer que está creyendo lo que Dios dijo en medio de la familia, verá lo que Dios va a hacer. La mano de Dios se va a extender y se va a meter en esa familia y empezará a obrar. Pero alguien tiene que creer lo que Dios está diciendo. Amén. La Biblia está cargada de promesas para nuestras vidas. Amén. Promesas que tienen que ver, escuche esto, con nuestra salud, con nuestra finanza, con nuestra seguridad, con nuestra protección. Promesas que tienen que ver con nuestra familia. Toda clase de promesas hay en la Biblia. Pero alguien se tiene que levantar y creer lo que Dios está prometiendo en su palabra. Porque una vez creemos, entonces podemos llegar a ver el cumplimiento de lo que en un día creímos o abrazamos como promesa de Dios. Así es. Gloria al Señor. Muy importante aquí lo que estamos hablando con respecto a lo que tiene que ver con la promesa, con el pacto de Dios para con Abraham, para con los hijos de Dios. Mi alma adora. Y hay una atmósfera, hay algo que se va a desatar aquí. Hay algo profético que está corriendo ahora mismo. Y
cuando alguien ve este video, yo sé que alguien va a recibir lo que anda buscando de parte de Dios. Yo puedo ver por lo que habla el salmista, por lo que habla aquí el escritor de los Salmos, según Salmo capítulo 105, verso 8, de que allí dice la palabra que Dios se acordó del pacto. Se acordó Dios del pacto. Al parecer, por el momento, el pueblo de Israel estaba en caos. Había algo. Al parecer, alguien estaba reclamando lo que el Padre prometió de antemano, que no se estaba viendo en ese momento. Pero me sorprende y me llama mucho la atención que la palabra dice que se acordó del pacto, pero del pacto que hizo desde el principio. Y sabe algo rapidito aquí, Pastor Darwin, profeta Joel, me llama la atención sobre los sempiternos, porque lo que tiene que ver con pacto con Dios, con decreto de Dios, más cuando habla de los sempiternos, tiene que hablar con algo que no tiene fin. Habla sobre algo que no tiene final. Y cuando yo puedo ver esto, me doy de cuenta de que dice la palabra que se acordó del pacto para 1000 generaciones. Ahora, tú sabes lo que son 1000 generaciones. Siento a Dios aquí. Es como cuando tú ves a un Gedeón y Gedeón le dice al ángel: ¿qué pasó, papá? ¿Dónde está lo que se le prometió a mi padre? Estamos aquí cogiendo batalla. Pero no fue eso lo que el Padre determinó para nuestra vida. Entonces entiendo a Gedeón que le está diciendo: lo que te estoy recordando es el pacto que se prometió. O sea, ese eslabón, oye esto. Porque fue el Padre que se comprometió. Entonces el Padre elabó un pacto, un decreto. Dice, es para siempre, es sempiterno. Nadie lo puede romper. Se está sellado, es un decreto. Así es. Nadie puede invalidar el pacto del Padre. Entonces, hay personas ahí que creen, escucha esto, hay personas ahí que creen que una palabra negativa, que una palabra que no viene de Dios es la que va a romper lo que el Padre de antemano determinó para tu vida. Te tengo noticia, la Biblia dice que el Padre se acordó del pacto de 1000 generaciones. Lo que te estoy diciendo, que donde quiera que entre el pacto te va a perseguir. Donde quiera que esté el pacto, algo va a pasar. El pacto te va a reclamar y te va a decir quién tú eres en la mano de Dios. ¿Sabes que alguien me llamó hace un rato y me dijo: tú no sabes quién eres en la mano de Dios? Siento a Dios aquí. Gloria a Dios. Me dijo: tú no sabes quién tú eres, tú no sabes lo que Dios tiene para ti. En verdad no lo sé, pero cuando ella me revela eso, me doy de cuenta que hay un pacto establecido en mi vida. Amén. Entonces, el Salmo revela de que hay gente llorando, gente lamentándose, pero que tienen que automáticamente levantarse. Amén. ¿Por qué? Porque hay una promesa de parte de Dios. Así es. Entonces, a veces nosotros nos complicamos. Pero, profeta Joel, fueron para 1000 generaciones. ¿Y cuántas generaciones no han pasado? ¿Y cuántas cosas, cuántas señales, cuántas promesas no se han visto? Yo entiendo y comprendo de que lo que está pasando aquí es sobrenatural. Yo te tengo noticias. Mira, ¿sabe lo que la Biblia dice? Creo que alguien va a recibir ahora. ¿Sabe lo que la Biblia dice? Que cuando los reyes enemigos se levantaban en contra de lo que el Padre estableció, automáticamente los reyes caían. ¿Por qué? Porque los reyes, el pacto, hay algo muy fuerte aquí. ¿Sabes que cuando hay un pacto establecido sobre tu vida, el mismo pacto se revela y tus enemigos saben que sobre ti hay promesa? Yes. Tus enemigos dicen: ese hombre de promesa. Y cuando la promesa es tan grande, hay personas que automáticamente quieren, la palabra es sublevarse. Y quieren hundirte. Por eso Madián se levantaba. Por eso algunos pueblos enemigos en contra de Israel se levantaban. ¿Por qué? Porque ellos eran número, pero a la misma vez Dios le dijo: le entrego la tierra por heredad. Entonces al un enemigo escuchar esto es un poco incómodo. Ahora mismo tú decirme a mí de que Dios te entrega la tierra por heredad porque Dios te la prometió. Entonces, ¿dónde yo me quedo? Si Dios te la entregó por heredad, ¿dónde yo me quedo? Pero cuando los reyes se levantaban, el Padre automáticamente accionaba. Hay gente, escucha esto, voy a entregar. Hay gente que creen que el Padre no lo está viendo. Hay gente que creen que ya todo está perdido. Mi pregunta es: wow, siento papás aquí. ¿Por qué te queda callado? Yo entiendo que tiene que revelar lo que es un juramento. Amén.
Porque cuando tú revelas lo que es un juramento, tú le dices al diablo y a los demonios, yo tengo juramento de parte del Padre. No fui yo que juré, fue el que juró por mí. Fue el Padre que juró de que yo iba a llegar a las alturas. Fue el Padre que juró de que yo iba... Wow, siento la gloria de Dios. Amén. Fue el Padre que juró de que en mi vida iba a haber un milagro. Fue el Padre que juró de que mi familia no iba a morir en miseria. Amén. Yo siento papás aquí. Fue el Padre que juró de que mi familia no iba a morir pobre, en desgracia, en situaciones difíciles. El Padre me dijo que Él es el dueño de la plata y el oro. Eso es un juramento, eso es un pacto. Aleluya. Y yo creo que ese pacto, ese juramento, esa promesa es para los hijos. Así que los hijos tienen que levantarse. En el nombre de Jesús. Oye el sistema de la promesa de Dios. Cuando tú te lees y te das cuenta en el mismo versículo 11, es que dice diciendo, oye, ¿qué se acordó Jehová? Wow. De la promesa que Él manda, de la palabra que manda para 1000 generaciones. Y es diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando Dios le dé esa promesa, es lo que me llama la atención. Dice, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaba de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Lo que tú acababas de hablar. O sea, hay un sistema por causa de un pueblo que tiene promesa, rey que se revela, rey que es castigado. Dice, yo no voy a soportar que nadie agravie a alguien que tenga promesa. El tiempo de humillación no permanece tanto sobre alguien que tiene promesa. Puede venir un tiempo de humillación. El enemigo se va a levantar, te va a tratar de agraviar, te va a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué tú le sirves? ¿Dónde está él? Así fue que le dijo cuando se presentó delante del Señor. Quítale todo lo que tienes, porque por lo que tú le has dado que te sirve. Y hay gente que muchas veces le están diciendo al otro, al evangélico, ¿dónde está tu Dios? Ahora yo quiero hacerte una pregunta aquí, antes de todo, apóstol Joel. ¿Por qué si ellos eran pocos en número, los reyes se levantaban en contra de ellos? Espérate, hay un sistema, como te sigo diciendo. La gente eran pocos en número, pero tenían promesa. Cuando tú tienes promesa de Dios, vuelvo y digo, el tiempo que te están agraviando, el tiempo de humillación tiene fecha de expiración, porque hay una palabra de Dios sobre tu vida. Tú cuentas con el respaldo del poder de Dios, porque ellos eran pocos en número, pero eran poderosos por el Dios que tenían. Israel tenía poca gente para pelear, pero los enemigos de ellos caían rendidos a sus pies porque tenían una promesa y habían ángeles asignados, ángeles de poder asignados a ese pueblo para protegerlo, para guardarlo, para que puedan llegar al cumplimiento de lo que Dios le dijo. Estoy hablando con gente que ha pensado muchas veces que ya todo se acabó, gente que ha querido tirar la toalla, gente que tienen ángeles asignados y esos ángeles están asignados a ti hasta que se cumpla lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Entonces, esta gente, te das cuenta, tenían promesa de Dios, no solo para Abraham, sino para toda su descendencia. Y esa promesa Dios la lleva a la sempiternidad, que esa es la misma esencia de él. Porque si hay alguien que es siempre eterno, es Dios. Adán habitaba en un lugar que había eternidad, pero Adán no era eterno. Por eso cuando Adán pecó, se dijo, pongan unos ángeles alrededor del árbol de la vida, no sea que él coma y sea como nosotros. ¿Cómo así que al comer del árbol él va a ser como Dios? Si él era imagen y semejanza de Dios. Había algo, y es que Adán habitaba en un lugar que había eternidad, pero él no era eterno. Si comía del árbol de vida, entonces Adán era sempiterno, que es siempre eterno. Haga lo que haga, no se va a perder la vida en él. Entonces hay un sistema. Dios lleva la promesa a su esencia, porque lo que Dios tiene para nuestra vida es tan grande, es tan exagerado, que nuestra vida perenne no es suficiente. Dios necesita meterle en su sempiternidad. ¿Para qué? Para que los hijos de tus hijos puedan ir viendo la promesa más exagerada. Por eso tuve un Isaac más próspero que un Abraham. Tuve un Jacob más próspero que un Isaac. Tuve un José más próspero que un Jacob. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que a causa de la promesa de Dios sobre tu casa, sobre tu vida, tus hijos Dios lo va a usar más que tú. Tus hijos van a ser más prósperos que tú. Tu descendencia va a ser levantada en poder y en gloria, porque hay una promesa de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Así que alguien tiene que levantarse
hoy en fe, como decía el pastor, y apoderarse de la promesa que Dios le ha dado, apoderarse de la sanidad que Dios le ha dicho, Aleluya. apoderarse de la prosperidad que Dios ha hablado a su casa, apoderarse de la salvación que Dios ha hablado a sus hijos. Sí, sí, hay gente que nos está viendo ahora Wow. que carga promesa de parte de Dios. Sí, carga promesa. Le señalé que para ver la promesa del Señor hay que creer. Eso hay es. que creer. Cuando Dios la suelta sobre tu vida, tú tienes que creer porque Dios te está hablando de cosas que va a hacer en el futuro. Y número 2, tienes que tener paciencia. Hebreos 6 dice la palabra en el verso 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Creo que ahora mismo hay gente que está desesperado porque quiere ver en su tiempo lo que Dios le prometió. Y usted tiene que entender que cuando Dios da una promesa, esa promesa tiene un tiempo señalado de cumplimiento. Sí. Eso pasó con Abraham, eso pasó con Isaac, eso pasó con Jacob, eso pasó con José, eso pasó con los patriarcas del Antiguo Testamento. Te repito, la promesa que Dios te dio tiene un tiempo señalado de cumplimiento. Ahora, en lo que ese tiempo se agota y el cumplimiento llega, tú necesitas paciencia. Porque se habla en Hebreo 6 de un Abraham que dice el texto, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hay gente que está impaciente, pero Dios te está hablando ahora. Lo que yo te prometí, dice el Señor, se va a cumplir en su tiempo. Espera con paciencia. Amén. Lo que yo dije que haría contigo, con tu familia, lo que yo dije que haría con tu ministerio, con tu negocio, la puerta que te dije que te abriría, te dije que te tomaría, que te llevaría a otras naciones. Espera con paciencia hasta que llegue el cumplimiento de la promesa. Amén. Porque cuando llegue el cumplimiento de la promesa, se mete una aceleración. Recuerde usted cuando José estaba en la cárcel, pero cargaba promesa. ¿Cuál era la realidad? Cárcel versus promesa. Promesa, a José decía, serás rey y señor, y él era un prisionero. Había una contradicción. Pero dice el texto que cuando llegó el cumplimiento, dice la palabra, lo mandaron a sacar de la cárcel apresuradamente. Me llama la atención la palabra apresuradamente. Quiere decir entonces que la promesa tiene una particularidad, y es que cuando llega a su cumplimiento se mete una aceleración. Wow. Es decir, lo que tú esperaste por año en cuestión de días se cumple. En Dios cuestión mío. de días, como se suelta, se ay, acelera. Yo quiero profetizar ahora a gente que se siente estancada. Te sientes estancado porque no ha llegado el cumplimiento de la promesa. Porque una vez llegue el cumplimiento, se te va a meter una aceleración. Amén. Se va a meter una aceleración en tu finanza. Se va a meter una aceleración en tu ministerio. Pastor, se va a meter una aceleración en tu congregación. Se va a meter una aceleración en tu negocio. En cualquier área de tu vida en la que Dios te haya profetizado o te haya dado una promesa. Cuando llegue el cumplimiento, vas a experimentar, número 1, aceleración. Número 2, vas a experimentar cumplimiento. Porque cuando llegó el tiempo de cumplirse la promesa, los descendientes de Abraham, que estaban como esclavos en Egipto, la palabra dice que aunque el enemigo, los egipcios los oprimían, se multiplicaban. Viene multiplicación cuando llega el cumplimiento de la promesa. Pero también viene crecimiento, porque Dios es un Dios de multiplicación y de crecimiento. Veo gente que de repente va a florecer, porque hay gente que mientras está esperando el cumplimiento de la promesa, está creciendo hacia abajo, está echando raíces, está haciendo fundamento para poder soportar el crecimiento que Dios le dará. Amén. Es que Dios se toma su tiempo trabajando conforme a lo que Él te prometió. Amén. Tiene que crecer para abajo primero, tiene que echar zapata, tiene que tener fundamento para aguantar el peso de gloria que Dios te va a depositar de acuerdo a lo que te prometió. Amén. Así que le estamos hablando ahora, corazones impacientes. Es que siento que le estoy hablando a alguien que recibió promesa y está viviendo lo contrario. Wow. Gente que dice, no me cuadra, Dios me dijo, pero no veo nada. Mantente fiel, mantente obediente, retén la fe, ten paciencia y mira cómo Dios va a obrar de la noche a la mañana cuando llegue el cumplimiento. Es que estoy viendo aceleración, es que estoy viendo aumento, estoy viendo multiplicación, es que estoy viendo gente que fue necesario que creciera hacia abajo para luego crecer hacia arriba, porque eso es lo que Dios hace mientras tú esperas el cumplimiento de los Moshe.
Le camacataramashetarana. Sí, señor. Gente que verá la mano poderosa de Dios obrando como no tiene ni idea. Dame un momento, Adrián. Santo. Cuando yo era nuevo convertido, Dios me dijo: serás un predicador de mi palabra. Y lo segundo que me dijo fue: te doy unción para que predique. Y yo creí tanto la promesa que a los días siguientes me dieron un mensaje en la congregación a la que pertenecía. Y yo dije, wow, como Dios me dio unción para predicar, yo supongo que cuando me pare en ese púlpito, hasta los bancos van a caer. Aleluya. Pues llegó el día, me paré en el púlpito, no prediqué ni 5 minutos y no pasó nada. Con una promesa. Con una promesa. Y luego yo me fui a casa triste, afligido, y dije: Señor, tú me llamaste como predicador, no fluí. Tú me dijiste que me diste unción para predicar y nada pasó. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Será que el que profetizó no fue inspirado por el Espíritu y habló en la carne? ¿O es que tú mientes? Pero me di cuenta con el pasar del tiempo que cuando Dios hace una promesa la cumple. Lo que pasa era que no había llegado el tiempo, el momento, el cumplimiento de esa promesa. Amén. Hoy día, años después, te puedo testificar de cómo Dios es fiel en lo que promete. Dios es fiel en lo que promete. Aleluya. Sí. Amén. Para soltarte ahí ya. Lo único que quiero dejar dicho aquí es de que el Padre establece, y lo que el Padre establece sobre un espíritu o sobre un hombre, una mujer de Dios, nadie puede moverlo. Amén, así es. Vamos a orar. Vamos a orar por la gente y vamos a dar gracias, Señor, por esta palabra. Y vamos a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos orando por gente que tal vez está impaciente. Dios está diciendo: ten paciencia. Dios está diciendo: viene el tiempo del cumplimiento sobre tu vida. Dios está diciendo: el tiempo del llanto, el tiempo del oprobio, el tiempo de la tristeza tiene su fecha de expiración. Dios está diciendo: yo voy a cumplir lo que yo he dicho sobre tu vida. Dios está hablando, está diciendo que estás en un tiempo de capacitación, porque tus ojos van a ver lo que Dios te ha prometido. Y los egipcios que tú estás viendo hoy, nunca más lo volverás a ver. Dios va a abrir el camino. Dios va a dividir el mar rojo a tu favor. Vas a llegar a Canaán. Los muros de Jericó se van a derribar. Dios está hablando a gente que está pasando por prueba, por proceso de Dios, pero tiene una promesa. Tu proceso tiene fecha de expiración, porque tu promesa tiene tiempo de cumplimiento. Recibe en el nombre de Jesús. Oramos por ti, por tu fe. Sé fortalecido, sé renovado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por mantenerte ahí conectado a esta palabra. Amén. Comparte este link en Facebook, compártelo en Instagram, compártelo en WhatsApp, para que más gente sea bendecido por esta palabra de parte de Dios. Bendecimos su vida. Shalom.